Apocalipsis capítulo 10. Después de estudiar, comenzar a estudiar este libro y llegar hasta aquí, un capítulo como este, el capítulo 10 de Apocalipsis, es que entiendo un poco más la razón por la cual Juan Calvino nunca predicó de Apocalipsis. La verdad es que los pastores a veces aman a uno mucho, y cuando decidieron que yo predicara de esta serie, no sé cómo tomarlo ahora, cómo explicar. Es cuando uno llega a capítulos como este que uno dice, oh. Pero la verdad es que lo que vimos desde el primer día, que Apocalipsis es un libro que tiene bendición para el que lee y guarda sus profecías, es una realidad. Y nosotros, aunque nos podamos sentir aquí o allá perdidos por la naturaleza de este libro, la verdad es que nosotros podemos ser sumamente animados, aún con el mínimo porcentaje que tengamos de entendimiento de un libro como este de Apocalipsis. Hay simbologías de las que quizás nunca estemos seguros de lo que significa. Pero cuando tenemos el sentido general, tal como ocurre con las parábolas, nosotros somos altamente edificados y motivados. Pero es un buen momento para pedir a Dios que nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de tener tu palabra. Te damos gracias por la bendición de poder congregarnos. Te damos gracias por la bendición de vivir en una nación donde es libre la realidad de que podemos reunirnos a alabar y bendecir tu nombre y juntos animarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí estudiando este libro. Queremos, Señor, pedirte, rogarte que tú alimentes nuestras almas, que espiritualmente nosotros vengamos a ser nutridos, fortalecidos con tu palabra y tu verdad. Ayuda a tu siervo, ayuda a cada oyente, que nosotros todos seamos edificados en nuestro ser interior. La esperanza eres tú, de que nosotros podamos derivar las cosas que tú deseas que nosotros pongamos en nuestras almas para llevar hacia adelante tu evangelio. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti. Amén. Apocalipsis no nos da respiro en cuanto al uso de símbolos y de imágenes para comunicar su mensaje. Y uno con razón puede preguntarse, ¿por qué un mensaje tan difícil? ¿No sería mejor decir las cosas en un lenguaje más llano? Bueno, eso depende de algunas cosas, porque todo en la Escritura tiene un propósito. Y el Señor Jesucristo mismo, por ejemplo, Él tuvo como preferencia en sus enseñanzas las parábolas, y algunas de las parábolas son bastante complicadas, enseñanzas que a veces levantan muchas preguntas. Él mismo dijo, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, hablo en parábolas, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo, citando aún la profecía del Antiguo Testamento. Y allí mismo en Mateo 13, donde estoy leyendo, dice que se acercaron sus discípulos y le preguntaron, ¿y por qué tú les hablas en parábolas? Y en la respuesta, en el versículo 14 de Mateo 13, dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea que Cristo mismo enseñó con estos símbolos, con este lenguaje donde evidentemente oculta verdades tras declaraciones. Y uno de los propósitos es probar la intención con que nosotros escuchamos la voz de Dios. Y dice el que es duro de corazón se podrá endurecer más
con este mensaje, pero otros serán bendecidos y verdaderamente alimentados. O sea que hay algo que se prueba la actitud de la gente. Y nosotros en un sentido estamos siendo probados oyendo Apocalipsis. El contenido de Apocalipsis trata en gran medida de visiones que Dios dio al apóstol Juan para alentar al pueblo de Dios que vivía precisamente en días muy difíciles en los días del Imperio Romano. Si el imperio se encontraba con un mensaje muy llano denunciando algunas cosas como las que con símbolos denuncia Apocalipsis, posiblemente se ofendería. Estuve leyendo acerca de cómo anda la persecución en la China y cómo las autoridades están buscando todas las vías posibles y por haber para poder expulsar a los misioneros. Y están haciendo las cosas bastante difíciles. Y usan hoy hasta la tecnología del reconocimiento de los rostros para poder ubicar a las personas. Y imagínense que encuentren cierto tipo de material, ellos inmediatamente se tornan en contra de estos hombres. Algunos están involucrados en ministerios de publicación de materiales. Y cuando encuentran ciertas de estas cosas, son cosas comprometedoras. Imagínense que fuera algo llano, franco, abierto. Es más fácil que cuando es algo en un lenguaje medio código. Bueno, Apocalipsis es un lenguaje medio código que el pueblo de Dios podía usar en ese entonces sin que las denuncias del libro se atribuyeran necesariamente a una persona concreta. Y se puede hablar así en ese sentido de Babilonia. Es como que nosotros hablemos aquí de algo que está pasando en la República Dominicana y digamos, porque en Egipto y las plagas, y estamos refiriéndonos a cosas de nuestro diario vivir. Bueno, Apocalipsis sirve algo así en ese contexto y Dios lo usaba para alentar al pueblo de Dios. No solo en los días de Juan, sino a partir de los días de Juan hasta nuestros días. Es así entonces que nos encontramos con números grandes y pequeños, con referencias a días, meses y años. Escuchamos de sellos, trompetas y copas, de un dragón, de bestias, caballos, cordero, león, langostas, Babilonia, la gran ramera, etc. Pero todo para traernos instrucción relevante para el día de hoy. Y quiera Dios concedernos experimentar la bienaventuranza prometida a aquellos que leen y guardan las profecías de este libro. Cuando estudiamos los 7 sellos anteriormente, observamos que entre el 6º y el 7º sello hubo una pausa o un interludio, que fue el capítulo 7. Y con las 7 trompetas ocurre algo similar. En los capítulos 8 y 9 vimos el toque de las primeras 6 trompetas. El toque de la 7ª no aparece sino hasta el capítulo 11, que veremos, si Dios lo permite, la semana próxima. De manera que lo que tenemos en el capítulo 10 es otra pausa, un interludio que llega hasta el versículo 13 del capítulo 11. En el interludio del capítulo 7 que vimos anteriormente, observamos cómo la salvación del pueblo de Dios está asegurada. Y ahí se hablaba de que hemos sido sellados y cómo en el cielo hay una multitud que no se puede enumerar, de toda tribu, lengua y nación. De manera que es como si nos estuviera llevando por el recorrido de los sellos, pero hace una pausa para hacernos ver el privilegio que tiene el pueblo de Dios. Apocalipsis usa una manera circular de explicar su enseñanza y por eso nos da de los sellos, luego habla de las trompetas y vuelve y nos habla de las copas. Pero es una manera circular de irnos llevando por la enseñanza que nos quiere transmitir de que el pueblo de Dios sufre persecución, de que el enemigo de nuestras almas es enemigo de Dios y se ha declarado la guerra al pueblo de Dios. Pero que Dios, sin embargo, nos dará la victoria en el Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza que se va repitiendo a lo largo del libro de diferentes maneras. Algunos dicen, por ejemplo, que los sellos fueron una manera de ver todos estos eventos desde la perspectiva de la tierra, pero que las trompetas es ver la misma escena desde la perspectiva del cielo.
pero es volviendo a recorrer esta enseñanza. Pero que a medida que vamos avanzando, es como si se nos estuviera enfocando un poco más el fin. Lo que de una manera amplia nos presentan los sellos, las trompetas tratan de enfocar un poco más el fin. Y es por eso que cuando nosotros veamos el toque de la séptima trompeta, veremos lo horroroso que se describe allí. Porque está enfocándonos al fin. Y luego con las copas todavía más aún. ¿Ven? Está llevándonos en la misma verdad, declarándonos la misma enseñanza, pero intensificando que llegamos al final, para luego el libro de Apocalipsis mostrarnos al jinete en el caballo blanco viniendo a conquistar nuestro Señor Jesucristo. Y luego hablar del reino implantado, capítulos 20 en adelante. A grosso modo, para tener una idea de lo que está pasando. Apocalipsis 10 nos permite tener otro vistazo de la absoluta soberanía del Señor. Y al mismo tiempo nos permite ver que la gloria del Señor, al final la gloria del Señor se manifestará, pero en el contexto de la proclamación del mensaje del Evangelio a todas las naciones. O sea, si podemos tener esto en el trasfondo, al ver el capítulo 10, nos puede ser de ayuda. El capítulo 10 recalca la soberanía absoluta de Dios y cómo la expansión del Evangelio será lo que llevará hasta el final la manifestación de la gloria de Dios a través de la proclamación del Evangelio. Dice un autor, la profecía que se le da a Juan en el capítulo 10 trata sobre la relación entre los creyentes y los incrédulos durante el periodo de la iglesia, culminando en el juicio final, en cuyo momento resumirá y concluirá lo que relata sobre la visión de la trompeta en la cual se coloca este juicio. O sea que esto es Apocalipsis viendo qué es lo que vive el pueblo de Dios en este mundo, pero que concluye, tiene una conclusión. Nosotros no vivimos en una historia que nunca concluye. No, nos dirigimos a un final, nos dirigimos al cumplimiento de los propósitos de Dios. La historia tiene sentido. Dios es el sentido de la historia. Veamos en primer lugar el librito en las manos de un ángel poderoso. Y observarán que quiero mencionar el librito, aunque el librito se menciona más o se detalla más en la segunda parte del capítulo, se menciona sin embargo en la primera parte, pero es solo una mención. El énfasis está en el ángel poderoso que tiene ese librito en las manos. Pero quiero que vean que el elemento común es el librito. El librito, el que me comprometió Sigfrido, que de decir qué es lo que significa. Pero dice en la primera sección de este capítulo: y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Así nos introduce esto, y ya nosotros leímos en la lectura el resto del capítulo. ¿Recuerdan lo que nos enseñaba el pastor Marcos esta mañana cuando trató Daniel 3? Y él nos preguntaba que ¿cuál es el verdadero protagonista de esta historia? Y vimos que Dios es el protagonista, y su poder y soberanía, de que Él hace cuanto le place. De la misma manera no nos podemos equivocar, y porque solo vemos mencionado de una forma enfática el ángel poderoso, el librito, que nosotros la mente se nos vaya y se nos distraiga en estos elementos y no en el Dios detrás de esos elementos. Es importante tener esto en cuenta. ¿Qué vio Juan? ¿Qué vio Juan? Recuerden, Apocalipsis son visiones. ¿Qué vio Juan? Bueno, él dice, vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. Un arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol. Estoy enfatizando cada aspecto, es para que imaginemos la escena. Y sus pies como columnas de fuego. No sé si notaron aquí algo raro. ¿Quién tiene pies como columnas? Es una figura literaria y usa los pies para referirse a
toda la pierna. Pero esas piernas son como columnas. Y dice columnas de fuego. Y en la descripción dice, y tenía en su mano un librito abierto. La pregunta obligada es, ¿quién es este ángel poderoso que aparece aquí? Hay ángeles que son mencionados por nombre en las Escrituras. El arcángel Miguel o Gabriel. Pero en este caso simplemente se nos dice un ángel poderoso. Ya Juan nos había dicho que él había visto un ángel poderoso. Si recuerdan en el capítulo 5, cuando vimos el que no se encontraba nadie digno para abrir los sellos del libro, allí se nos menciona un ángel poderoso. Dice Apocalipsis 5:2, y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y aquí ahora nos dice que vio otro ángel poderoso. ¿Quién es este ángel poderoso? Algunos, por la descripción que se da de lo que vio, dicen que este ángel es el Señor Jesucristo. Porque hablan de alguien que está envuelto en una nube, que habla del arco iris, de un rostro como el sol y esos pies como columnas de fuego. Tiene cierta semejanza con la descripción que leímos en Apocalipsis capítulo 1, que ciertamente se refería al Señor Jesucristo. La pregunta es si aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo. Para mí, la descripción de estos elementos no necesariamente lo identifican como Cristo, pero sí lo relacionan con Cristo. El ángel del capítulo 5 es diferenciado. Recuerden que les dije que en el capítulo 5 se menciona un ángel fuerte, y este es otro ángel fuerte. En el capítulo 5 el ángel fuerte es diferenciado de aquel que es digno de desatar los sellos. Por lo tanto, no es Cristo. Y por la misma razón también creo que aquí en el capítulo 10 no se está refiriendo a Cristo. Este ángel fuerte es un ángel enviado por el Señor y representa al Señor. Y por eso la dignidad y la majestad con la que desciende. No siempre que se menciona algo majestuoso es porque ahí está Dios presente, pero sí alguien que representa a Dios. Por eso los ángeles a veces se manifiestan de una manera sobrecogedora, tanto que el mismo Juan es tentado a adorarles. ¿Ven? Y se enfatiza su origen. Ya hablábamos anteriormente en el libro de Apocalipsis de ángeles, seres, las langostas que salían del pozo del abismo, que decíamos que eran ángeles caídos. Salen del pozo del abismo, pero aquí se nos aclara que dice, vi un otro ángel poderoso que descendía del cielo. O sea, el origen es un origen celestial, es de parte de Dios. Y además le vemos en este capítulo haciendo un juramento en nombre de Dios, lo cual también es otro argumento adicional para decir que no se trata del Señor Jesucristo. No es un ángel del abismo, pero tampoco es divino. Él hace juramento en nombre de Dios, pero lo que él viene a hacer lo hace en representación de Dios. Por eso nosotros hacemos distinción. Cuando alguien no es divino no lo podemos adorar, pero cuando alguien representa a Dios en algún sentido, tiene que haber un respeto. Hay algo en ese sentido. Un elemento importante, como ya les he mencionado, a destacar es que ese librito está en la mano del ángel. No podemos perder de vista el librito en medio de toda esta descripción tan maravillosa que se da. ¿Por qué? Porque hay un contexto profético. Aquí hay un misterio, un anuncio primordial al que Juan tiene que prestar la atención. El versículo 4 habla de 7 truenos que hablaron un mensaje que Juan iba a registrar por escrito. Y el versículo 6 hace referencia a un cumplimiento que no se dilataría mucho más. Es algo concreto, un contenido de algo. El versículo 7 habla de un misterio que será consumado, algo que ya Dios le había comunicado a sus profetas anteriormente. ¿Ven el punto?
Hay un contenido que Dios está dando a conocer. Hay una revelación de Dios. Hay un librito. Es lo que quiero que tengamos pendiente. Otra pregunta. Eso en cuanto a qué vio Juan. Y él está narrando qué fue lo que yo vi. La siguiente pregunta es, ¿qué hizo el ángel que vio Juan? Y se nos da una descripción de las cosas que hizo el ángel. Primero, en la segunda parte del versículo 2, se nos dice que puso un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esa información se menciona 2 veces más en el capítulo. Sí, es difícil leer de sopetón el capítulo 10 y observar todos estos elementos. Pero cuando uno se detiene a verlo tranquilamente, que se destaque 2 veces más que este ángel tenía sus pies de esa forma, tiene algún propósito. Que 3 veces en tan poco espacio se mencione algo así. ¿Tendrá eso algún significado? Con razón, muchos ven aquí una imagen de la soberanía de Dios, donde tú puedes plantar tus pies, tú dices, esto es mío. De alguna manera, este ángel está diciendo, yo estoy aquí con la autoridad de alguien. Y abarco mucho, tanto el mar como la tierra. Por lo menos esa imagen es algo que se puede ver a simple vista. Pero, ¿tendrá esto algún otro significado? Bueno, yo creo que conocer un poco lo que tenemos por delante en el libro de Apocalipsis nos puede ayudar. Apocalipsis nos presenta una especie de triunvirato, una trinidad del mal. En el capítulo 12 nos encontramos con la serpiente o el gran dragón. En el capítulo 13 nos encontramos con 2 bestias. Una bestia que sube del mar y otra bestia que sube de la tierra. En el capítulo 16, en el contexto de las 7 copas de la ira de Dios, se identifican a estos 3 de esta forma. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Aquí estos 3 elementos que Apocalipsis destaca. En el capítulo 19 vemos a la bestia y al falso profeta arrojados al lago de fuego y azufre. Y en el capítulo 20 se nos dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y ahora dice, y serán los 3 atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tenemos la Trinidad, pero hay una Trinidad del mal que Apocalipsis nos presenta de una manera clara en el libro, sobre todo en la parte siguiente de lo que vamos a seguir viendo. Es Donald Carson que se refiere a la expresión del ángel poderoso con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, y él dice lo siguiente: es una manera de Dios decir, sí, hay un diablo, sí, hay una bestia que sube del mar y una bestia que sube de la tierra, pero todavía hay un solo Dios soberano, solo uno. Si Dios desciende con sus sanciones y dice, ya no habrá más dilación, ha llegado el juicio, entonces no habrá más dilación y habrá juicio. Dios está diciendo, yo soy el soberano. Lo que ustedes como pueblo mío estén experimentando, Juan, aunque la lucha sea feroz, aunque algunos pierdan la vida, aunque algunos no sean librados del horno de fuego como los amigos de Daniel, el que reina soy yo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y podemos confiar en las promesas del Señor. Que Juan ve a este ángel descender y plantar un pie sobre el mar, un pie sobre la tierra. Está diciendo, aquí el que da las órdenes soy yo. ¡Qué alentador! Por eso Cristo
al enviar a sus discípulos a predicar el evangelio, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es importante que nosotros lo sepamos para salir a compartir ese mensaje del evangelio. Los reinos de este mundo son en última instancia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo reclama Cristo cada pulgada cuadrada de este mundo para sí? A través de la proclamación del evangelio. Y eso es parte del tema de Apocalipsis capítulo 10. Imagínense lo alentador que eso debió ser para el apóstol Juan. Tuve la oportunidad en mis primeros días en la fe de leer un libro de Richard Wurmbrand, un siervo de Dios, un pastor luterano en Rumanía. El título del libro es Torturado por Cristo. Y esta semana pude ver una película que se hizo basada en ese libro. Y plantea la historia triste, cruda, fuerte, de cómo este hombre de Dios fue torturado sencillamente por ser fiel a Cristo en la predicación del evangelio, en la proclamación del evangelio, en la evangelización de las almas. Cuando Rumanía cae en manos de los soviéticos y viene a ser comunista, una escena que aparece es el hecho de cómo las autoridades quisieron hacer creer que todo era para bien y que podían convivir las iglesias protestantes con estas ideologías comunistas. Y llamaron a todos los líderes, los congregaron en un lugar y empezaron a dar explicaciones. Ahí estaba sentado Richard con su esposa. Le dicen: esta gente están engañando al pueblo, eso no es así. Mira lo que pasó en la Unión Soviética. Y en eso están allí debatiendo entre ellos dos. Y dice: hay que advertir. Pero ¿cómo hacemos? Si yo empiezo a denunciar, me van a identificar. La esposa le dijo a él, él se estaba preocupando por ella y la familia. Le dijo: yo no quiero estar casada al lado de un hombre cobarde. Y este hombre pidió la palabra, bajó, tomó el lugar central de la reunión, empezó a hablar y a denunciar. Le dieron la oportunidad y querían que se callara después, pero ya era un hombre marcado. Y de ahí lo que sigue en la historia fue un hombre predicando fielmente el evangelio a cuantos él podía. Y estaba en un sitio donde los soldados se ponían a vender cosas que les robaban a la población. Y lo que hacía Richard era ir a mostrarse interesado en comprar alguno de esos relojes robados. ¿Y ese cuánto cuesta? ¿Y este qué parece? Para después empezar a predicarles el evangelio. Tanto así que cerraban las puertas de la tienda para que otros no fueran a denunciarlo. Y gustosamente muchos de esos soldados oían el evangelio. Y algunos se convirtieron. Pero tristemente pagó un precio muy alto, él y muchos otros, por predicar el evangelio. Hermanos, nosotros estamos en territorio enemigo. Dios ha permitido que los reinos de este mundo caigan en manos de poderes demoníacos como los descritos en Apocalipsis capítulo 12. Pero viene el día cuando el verdadero rey reclamará su autoridad y se dirá: los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Y eso era alentador para los hermanos leer en aquel entonces. Ha sido alentador desde aquel entonces hasta hoy. Y créanme que es muy alentador para los hermanos que están viviendo en lugares de persecución en el día de hoy. Dice que este ángel también gritó a gran voz. Dice el versículo 3: y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí otra voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Algunos dicen el hecho de que se diga que es un ángel poderoso, lo que quiere decir es tenía fuerza para que cuando hablara fuera escuchado. Y dice que gritó. Es algo que lo dijo de una manera impactante.
Ahora, lo que llama la atención es que cuando grita y ruge como un león, 7 truenos emiten sus voces. Obviamente, el escenario, sobre todo si ustedes le preguntan a los niños, el escenario de una tormenta con truenos, relámpagos y centellas, no es algo de decir, ¡ay, qué bien! No es algo a temer. El texto no lo dice, pero ¿no serían estos truenos una referencia al juicio severo que vendría sobre los moradores de la tierra? Porque normalmente la figura del trueno se relaciona con el juicio de Dios, con la ira de Dios en la palabra. Y así como los truenos anuncian una tormenta, estos truenos pueden estar anunciando el juicio divino. Escuchen el lenguaje del Señor cuando Él promete a su pueblo vencer a los filisteos. Estoy leyendo de 1 Samuel 2:10. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Pero miren el lenguaje. Él tronará desde los cielos contra ellos. Y aquí vemos en esta imagen que nos está dando Apocalipsis a estos 7 truenos. El número 7, un número de perfección. Dios y su voz emitiendo juicio. Además de los 7 sellos abiertos y del toque de las 7 trompetas, hermanos, tenemos las 7 copas de la ira de Dios en el capítulo 16. Son llamadas las 7 copas del furor de Dios. Es espantoso solo imaginar el tener una experiencia audible, visible del furor de Dios. Lo que Juan debió haber visto debió ser sumamente espantoso. Y todo lo descrito en ese capítulo 16, donde no estamos todavía, todo lo que el capítulo describe es una intensificación de lo que nos dice que pasó con los sellos y las trompetas. Es algo verdaderamente indescriptible. Y Juan iba a escribir lo que él escuchó decir a estos 7 truenos, dice el texto. Y se le dijo que no lo hiciera, que sellara lo que él escuchó. Y esa orden evoca una instrucción que el Señor le dio al profeta Daniel, tanto en el capítulo 8 de Daniel como en el capítulo 12. En Daniel 10:14 dice: he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Eso fue cuando Daniel. Y le dice en el capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero escuchen ahora lo que se le dice a Daniel y vean cómo en la escena también aparece a alguien haciendo un juramento similar al que veremos en unos instantes en Apocalipsis 10. Esto estoy leyendo Daniel 12:7. Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Había algo que todavía no es el momento, Daniel, por lo cual el Señor le dice esto a Daniel. Pero esto es para los tiempos del fin, sella esto. Ahora, colóquense en el lugar de la gente que vivía en los días de Daniel oyendo estas cosas, o Daniel mismo. Porque nadie puede decir por esta razón: Señor, entonces ¿por qué tú me lo dices a mí? Si eso es para el tiempo del fin, ¿para qué me lo dices? O los hermanos que están leyendo Apocalipsis en el primer siglo. Si realmente esto no es para este año o los próximos 5 años, Señor, ¿para qué me lo dices?
Yo me voy a morir. Y entonces, ya esto lo he explicado en otros contextos aquí mismo en este púlpito, hermanos. El hecho de que el cumplimiento de las profecías de Dios no se cumplan mientras estemos en vida, no quiere decir que no sean para nuestro consuelo y esperanza. Cuando Daniel escuchó esas palabras, a él se le está diciendo: no te preocupes, Daniel, que nosotros ganamos. Y los del primer siglo leyendo Apocalipsis: no te preocupes, Juan, ni los demás hermanos, nosotros ganamos. Y aunque no ocurra la venida del Señor este año aquí con nosotros que estamos estudiando Apocalipsis, no se preocupen, que nosotros ganamos. Puede que no conozcamos todos los detalles de la historia, cómo será y cuándo será, pero Dios está diciendo: yo estoy en control. Y cuando yo diga, ocurrirá. Sella las cosas. Es interesante que en Apocalipsis 22, Juan dice en el versículo 10: también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Se le dijo a los creyentes de aquel día. Hay un sentido en el que estas enseñanzas de Apocalipsis, hermanos, sea que vivamos en el primer siglo, en el 10º o en el siglo XXI, son nuestras. Estas promesas son nuestras. Debemos internalizarlas, apropiarnos de ellas. Dios es soberano para revelar lo que Él entienda al hombre, lo que Él quiera al hombre. Por eso en este contexto le dice: sella estas cosas. ¿Cuánto nos hubiera gustado saber qué fue lo que dijeron esos truenos? Pero él dice: sella eso, Juan. Porque Dios no nos revela todo. ¿Ven eso lo diferente a la gente que está ahora recibiendo revelaciones a diestra y a siniestra? Que digan qué fue lo que dijeron esos truenos. Hay cosas que el Señor ha decidido dejar sin registrar. No escriba eso, Juan. No, ni lo escribas. Hay cosas que Dios no nos ha querido revelar, punto. Las que conocemos tenemos que poner en nuestro corazón. Y en la medida que van ocurriendo vamos a ir entendiendo cosas, pero sucederán. Ese es el punto. Ahora, lo interesante de todo esto que hizo el ángel es lo siguiente: hizo un juramento. Hizo un juramento, versículo 5. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo. Imagínense la escena. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Pudo haber dejado la descripción ahí, pero no, oigan bien. El detalle, el énfasis, la repetición. Quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay. Para que no haya dudas. Es el soberano y el que hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, recuerden, séptima trompeta, señalando cada vez más, con más intensificación, llegando a las cosas del fin. Cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Juan, estas son cosas que yo había hablado a través de los profetas. Amados hermanos, no nos ocurre a veces que encontramos leer los profetas del Antiguo Testamento y decimos: oye, aquí hay cosas como que complicadas y difíciles. Amados hermanos, tenemos que pedir a Dios que nos abra el entendimiento. Aquí vemos que el Señor le dice a Juan: yo he hablado de esas cosas en los profetas. Nosotros necesitamos hurgar y ver en esas cosas en los profetas. Hay cosas maravillosas en los profetas. Por eso siempre les he dicho, para entender Apocalipsis hay que leer los profetas del Antiguo Testamento. Mucho lenguaje es prestado de allá. La forma de decir, las ilustraciones, las figuras que usa son tomadas de los profetas. Este misterio de Dios que será consumado son cosas que ya yo había hablado por los profetas. Y vuelvo y recalco, a gente que vivió 2.000 y 3.000 y 4.000 años antes de Cristo. Y que
cientos de años antes que Cristo viniera a este mundo. Y ya los profetas les estaban hablando de estas cosas. Uno dice, ¿y por qué? Para el aliento y esperanza de ellos. Es por eso que el profeta Isaías le dice, consolaos, pueblo mío, consolaos con estas cosas. Eran para consolar al pueblo de Dios, que Dios les decía lo que iba a suceder. Ahora, cuando escribía a través de los profetas que vivieron 700 y 500 años antes de Cristo, estas cosas estaban todavía muy al futuro, que incluía la encarnación, la muerte en la cruz, resurrección, ascensión, segunda venida, todo, venida del reino, la consumación del reino, todo estaba incluido. Cuando llegamos a los días del Evangelio, cuando Cristo muere en la cruz, los que estaban vivos en esa época escucharon a los apóstoles predicando en los primeros capítulos de Hechos. Ellos tenían ya una parte de la que podían decir, hemos visto el cumplimiento de esas profecías de los profetas. Pero había muchas otras cosas que quedaban para el futuro. Y ellos tenían que mirar al futuro. Ya ellos habían tenido como un registro histórico la realidad de la encarnación de Cristo, su muerte, su resurrección y su ascensión. Pero quedaba un elemento al futuro, que es de lo que Apocalipsis dice, la segunda venida del Señor. El Cordero vuelve otra vez, pero vuelve como un león. ¿Ven el punto? ¿Y nosotros dónde estamos? En la historia de la redención, oyendo estas cosas. Hermanos, ya nosotros tenemos una parte que sabemos que ocurrió. Hemos visto el cumplimiento de esas profecías del Antiguo Testamento y parte de las profecías de cosas dichas aún en el Nuevo Testamento, que las hemos visto ya como historia, explicadas. Pero ahora nosotros vivimos en esta época del todavía no. Estamos expectantes para cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Y qué bueno que lo dice a manera de juramento. Es como si estuviera diciendo, oigan, me pueden estar seguros que eso va a pasar. Y es como son lo que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 6. ¿Recuerdan ustedes esa historia, ese contenido de Hechos de Hebreos capítulo 6? Cuando dice que para que por dos cosas inmutables, para que nosotros recibamos consuelo, Dios nos ha dicho estas cosas. Lo prometió y lo juró. ¿Para qué dice que Dios hizo eso? Para que nosotros fuéramos consolados, estimulados, animados. Porque Dios no necesita jurar de que para que le crean. Dios solo tiene que decirlo una vez y ya es así. Cantamos de la fidelidad de Dios hoy, precisamente por eso. Creemos que Dios es fiel y Él cumplirá todas sus promesas. Pero Él hasta nos permite ver que estas son cosas de las que ha habido un juramento celestial, de que estas cosas se cumplirán. Y así como se han cumplido algunas, el resto también se cumplirá. Este ángel es un enviado, un mensajero de Dios, un emisario del cielo para comunicarnos algo. Todo lo que rodea a ese ser angelical nos está dejando saber la majestad de quien habla, que no es otro. El mensaje que se está comunicando es de Dios, el creador, el soberano de los cielos y de la tierra. Los mensajeros no son nada en comparación con Dios, el que envía el mensaje. Por eso la maldición que Pablo da en Gálatas capítulo 1, de que si aún un ángel se apareciera del cielo diciendo este otro evangelio es verdad, siendo mentira, sea maldito. Toda persona está por debajo de la autoridad del creador de todas las cosas. Nadie está por encima del mensaje de Dios para los hombres. El límite de los tiempos está en las manos de Dios y Él ha ido cumpliendo sus promesas y sus profecías. Y Dios cumplirá todas las promesas de su glorioso evangelio. El Cristo triunfante será contemplado y admirado por todos. ¿Y cuál es la razón del juramento? Para que tú seas animado. Y dice el texto, el misterio de Dios será consumado. Ya no habrá más dilación. Eso se cumplirá. No se quedará en el aire. Hay cosas que nosotros dejamos sin cumplir, inconclusas.
Dios no dejará nada en el aire. Él cumplirá todas y cada una de sus promesas. El misterio de Dios será consumado. Pasemos entonces a ver los versículos del 8 al 11. Hemos visto el ángel poderoso que tenía este librito en sus manos. Veamos ahora el librito en la boca y las entrañas del apóstol Juan. El librito en la boca y las entrañas del apóstol Juan. Dice, y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ok, ¿qué es este librito? ¿Qué libro tan misterioso? Bueno, algo podemos decir. Yo no creo que se refiera al libro de Apocalipsis capítulo 5. Algunos creen que sí, que se refiere al mismo libro. Otros llegan a decir, ese librito no es más que el contenido del resto del libro de Apocalipsis. Y como se puede marcar una nueva etapa en el libro a partir del capítulo 12, que lo que se le está dando aquí a Juan es el contenido del capítulo 12 en adelante del libro de Apocalipsis. Para mí, y entiendo que es una interpretación falible, para mí el librito representa el Evangelio. Y la manera en que se entrega y cómo tiene que comerlo, nos recuerda la encomienda que Juan estaba recibiendo, algo que ya estaba contenido en los profetas del Antiguo Testamento, lo que les dije en el punto anterior. En el versículo 7 se usó el verbo evangelizo para hablar del anuncio del misterio de Dios que será consumado. Una manera interesante que para anunciar esto que se le estaba dando a Juan, se use la palabra evangelizo, que nosotros tenemos como la proclamación del evangelio en el Nuevo Testamento. Y al final del capítulo vemos que Juan recibe la orden de seguir proclamando ese evangelio. De manera que es interesante, dice, debes profetizar otra vez de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Recuerdan lo que yo les decía en Mateo 28? Cristo está diciendo, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Ok, váyanse a predicar. Apocalipsis 10. Yo envío un ángel que planta un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. No importa la autoridad que tenga el diablo ahora mismo sobre la tierra. Yo gobierno, yo reino y yo implantaré ese reino. Predique el evangelio, Juan. Eso es lo que está pasando aquí. El Mesías ya vino, murió, resucitó y ascendió, como les decía. Pero ahora falta que Él descienda en gloria. Y mientras eso ocurre, la misión de la iglesia es predicar el evangelio. Ese es un mensaje que tiene que ver con toda tribu, lengua y nación, Juan. Esto es un mensaje que hay que pregonar porque toda la humanidad lo necesita. No hay grupos étnicos que no necesiten el mensaje del evangelio. Juan profetiza. Debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y a Juan se le ordena que vaya donde el ángel fuerte y tome el libro. Y al buscarlo se le pide que lo tome y se lo coma. Y mira, te va a amargar las entrañas, pero es dulce. Y la orden nos recuerda algo similar que le pasó al profeta Ezequiel. En Ezequiel, la verdad que es interesante uno leer en los profetas. Uno lee Ezequiel capítulo 1 y ve toda esa figura de estos seres celestiales. Uno dice, ¿qué descripción? ¿Y por qué? Pero un capítulo más adelante, en el capítulo 2, en el versículo 8, se dice, y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Eso nos recuerda lo que pasa con los niños a veces. Abre la boca. Abre la boca, Ezequiel,
Entonces miré, aquí una mano estaba extendida hacia mí, en ella había un libro en rollo. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos, ayes. Y él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Evidentemente, el lenguaje de Apocalipsis 10 está haciendo referencia a este hecho que ocurrió con Ezequiel. Juan, el tiempo de espera ha terminado y el periodo del fin se ha puesto irrevocablemente en marcha. Debemos vivir meditando en la realidad de que en este mundo tendremos aflicción, pero que nosotros hemos vencido a este mundo en Cristo Jesús. Y el contenido de este librito es súper dulce para el pueblo de Dios. No lo es el Evangelio, pero también tiene un efecto amargo. El mismo libro es dulce y amargo a la vez. Por eso el título de mi mensaje es El librito agridulce. El librito contiene las promesas de Dios. Y ciertamente hay promesas de vida que endulzan el corazón. Dios perdonará todos nuestros pecados en Cristo. La justicia perfecta de Cristo será puesta para siempre en nuestra cuenta. Una vez salvados, nada puede impedir que seamos glorificados y que habitemos eternamente con el Cordero. Pero el librito también contiene promesas de juicio y destrucción. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Y esa parte del librito es muy amarga. Cuando se toca la séptima trompeta, escuchamos la celebración en los cielos, porque los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Capítulo 11, versículo 15. Pero también porque el día del juicio había llegado. Dice Apocalipsis 11, 18. Vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Antes de las copas de ira, en el capítulo 16, en el capítulo 15 leemos lo siguiente, 15:1. Y vi otra señal en el cielo grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y luego en el versículo 7, entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el capítulo 16 comienza con la orden de derramar en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Hermanos, ¿no es eso algo agridulce? Victoria, gloria y salvación para el pueblo de Dios, pero absoluta destrucción para los enemigos de Dios y de su pueblo. Pónganse por un momento en los pies de Noé, pregonero de justicia. Dios le promete salvarlos del juicio que enviaría sobre la tierra. Pero esa misma promesa implicaba la destrucción de los incrédulos. La noticia de salvación era dulce para Noé, pero también tenía su amargura. La amargura de lo que pasaría y que sucedió sobre el resto del mundo. ¿Por qué fue Noé pregonero de justicia? Por el juicio que él sabía que vendría. Pasó mucho tiempo desde que Noé recibió la advertencia hasta que llegó el diluvio, pero sucedió. Porque la palabra de Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Y ahora Juan y todos los creyentes con él estamos siendo comisionados a seguir anunciando el mensaje de Dios para las naciones. Debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan fue llamado por Cristo a ser uno de sus apóstoles y aquí es recomisionado a predicar el mensaje apostólico a las naciones. Me encantó esto que decía Derek Thomas. Hay veces cuando aún los más notables siervos de Dios necesitan una palabra de aliento para continuar. Y Juan estaba siendo alentado a la edad que estaba escribiendo el libro de Apocalipsis. Un anciano proclama este mensaje. Sigue proclamando este mensaje. Debes profetizar. Hay un sentido de urgencia en el lenguaje, aunque algunos no lo tomen en serio y cometen un gravísimo error al hacerlo. Pero nosotros no podemos equivocarnos en esto.
La predicación de las buenas nuevas del Evangelio no está desconectada del anuncio del juicio de Dios, sino que como Jonás tenemos que anunciar el juicio y la destrucción de Dios que se avecina. Las buenas nuevas gloriosas brillan con el trasfondo de las terribles noticias del toque de la séptima trompeta y de las 7 copas de ira. Y obviamente no podemos anunciar el juicio de Dios con la actitud de Jonás, sino con la actitud del profeta Jeremías ante el castigo anunciado por el Señor sobre Israel. ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Si no escucháis esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se anegarán en lágrimas, porque he sido hecho cautivo del rebaño del Señor. Y en el libro de Lamentaciones, arroyos de agua derraman mis ojos a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. O Ezequiel 21, y cuando te digan ¿por qué gimes? Dirás, por la noticia que viene. He aquí viene y sucederá, declara el Señor Dios. Y vemos al Señor en Lucas capítulo 19. Al ver la ciudad lloró sobre ella. Oh, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. No estaban viendo el peligro que se avenía sobre ellos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén sobre ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes, te derribarán, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hace muchos años prediqué aquí un mensaje que puse por título: un recordatorio a cristianos del infierno que está ahí. Yo mismo lo busqué en Sermon Audio, a ver si por casualidad estaba ahí, pero fue hace tanto tiempo que ni ahí estaba. Y el propósito era precisamente ponernos a pensar en lo que tenemos como cierto con respecto a una eternidad sin Cristo, y la responsabilidad que eso pone sobre nuestros hombros de advertir a las personas del juicio venidero. ¿Por qué Jesús lloró? Jesús no lloró porque era un llorón. Jesús lloró porque Él más que nadie sabe lo que implica partir de este mundo sin la protección de su justicia. Y para que esa protección llegue a los pecadores, necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. No todos responderán, pero los escogidos de Dios sí lo harán. O que esto sirva de incentivo para nosotros, el pueblo de Dios, para en compasión y amor anunciar y proclamar las buenas nuevas del Evangelio, con el negro trasfondo de las malas noticias del juicio de Dios. Pero si tú estás aquí, no te has amparado en esa justicia. La enseñanza de Apocalipsis es un buen recordatorio de que debes resolver ese problema antes de que sea demasiado tarde. Cristo dijo: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Alguien dijo una vez: siempre es más tarde de lo que tú imaginas. Prepárate a tiempo, arrepiéntete ahora. Hoy es día aceptable, hoy es el día de salvación. Considera tus caminos y considera al Dios del cielo que te ha dado aliento hasta el día de hoy. Arrepiéntete, confiesa a Jesús, invoca su nombre, pídele que te salve, pídele que te perdone todos tus pecados y forma parte del pueblo de Dios. O que hoy sea una diferencia, marque una diferencia entre un antes y un después, preparado para la eternidad.